Corría el año de 1988 en el poblado de Santa María Moyotzingo, un pueblo muy humilde de trabajadores del campo. Don Rosalino Limón, esposo y padre de 9 hijos, era un hombre quien se ganaba la vida vendiendo pulque e incluso haciendo entrega de este producto a los pueblos vecinos. Dada su precaria situación, apenas lograban salir adelante él y su esposa, entre deudas y la manutención de sus pequeños hijos. Tristemente, un día, su esposa cayó enferma y don Rosalino no podía cubrir los gastos de vida de sus hijos y, además, pagar el costoso tratamiento de su esposa. Eso, sin contar que tenían que hacer visitas constantes al centro de salud. Algo que lo llevó al borde de la desesperación y el desconsuelo. Lo único que podía hacer era seguir vendiendo su pulque, por lo que tomó todas las reservas de este producto que tenía y las cargó en su carreta. La ató al viejo burro con el que hacía las entregas y se encaminó hacia San Baltasar, el pueblo más cercano donde solía vender la bebida. Sin embargo, luego de todo el día apostando en una esquina del mercadito, no logró vender todo su producto. Desolado, se dirigió hacia su casa cargando lo que le había sobrado de la venta del día. Lo que había logrado vender no era suficiente para pagar los medicamentos de su esposa. Apenas alcanzaba para alimentar a sus 9 hijos, a lo sumo por 2 días. Cuando se encontraba en la vereda que llevaba hacia su casa, en medio del bosque, se encontró con un hombre alto y fornido. Iba vestido de charro y montaba un enorme caballo negro. Al encontrarse, el charro los saludó. «Buenas tardes, buen hombre», dijo amablemente el charro. «Buenas, contestó desanimado Rosalino. «¿Qué asunto lo trae por acá a estas horas de la noche?», preguntó Rosalino intrigado. «Solo vengo de paso. Oí que por aquí hacen buen pulque. Además vengo a saldar una deuda con la familia Cerón. Disculpe, ¿usted conoce a esa familia?» No conozco a esa familia, pero yo mismo vendo ese famoso pulque del que habla», dijo Rosalino mientras destapaba un barril de los que cargaba en su carreta. «¿Quiere un trago? Yo lo invito», ofreció Rosalino, seguro de que no llegaría en buen estado la bebida hasta su casa. «Claro que acepto, y cualquier cosa con lo que yo pueda ayudar estoy para servirle», ofreció amablemente aquel hombre vestido de charro mientras desmontaba de su bestia. Ambos tomaron un vaso y luego otro y otro, hasta que terminaron por vaciar por completo el contenido del barril que había destapado. La angustia y la embriaguez llevaron a Rosalino a contarle a aquel hombre lo que lo aquejaba. «Mi esposa está muy mala. Tengo 9 hijos y muchas deudas por pagar. Además, fui a San Baltasar a tratar de vender lo que me quedaba de pulque para pagar la medicina de mi esposa y no pude venderlo todo», dijo Rosalino al borde del llanto. «Lamento escuchar eso», replicó el charro con una sonrisa sarcástica que Rosalino no notó por tener las manos en el rostro para tratar de contener el llanto. «Usted fue muy amable conmigo al ofrecerme un trago cuando más lo necesitaba, ya que estaba sediento. Yo quiero hacer algo por usted. ¿Qué le parece si le ayudo con algo de dinero?», dijo el charro levantando el gabán que cubría tras cajas que cargaba en el hermoso caballo.
Cada una de esas cajas contenía monedas de oro, una más grande que la anterior. Don Rosalino, al ver aquellas cajas, se quedó perplejo, aunque vio que las tres contenían dinero, lo suficiente como para que cualquier persona pudiera salir de todos sus problemas. Él eligió la de mayor volumen, sabiendo que, por el tamaño de la caja, había dinero de sobra para salir de sus deudas e incluso más, ganándole así la avaricia. Don Rosalino, agradecido, le dijo: «Muchas gracias, caballero. Le prometo que en cuanto salga de mis deudas, iré a buscarlo para pagarle». «No se preocupe, buen hombre. Tómese su tiempo. Solo necesito que me firme este documento donde se compromete a pagar», dijo el charro con una sonrisa en el rostro. Rosalino, emocionado por el dinero que estaba en sus manos, no prestó atención al documento. «No traigo una pluma para firmar. ¿Tendrá usted una?», preguntó sin pensar mucho en lo que hacía. «No se preocupe por eso. Basta con firmarlo con sangre de su dedo». Don Rosalino accedió. Buscó una espina y se pinchó en el dedo, con lo que quedó sellado el trato. Entonces el charro le dijo: «Nos vemos. Tengo que retirarme. Pase usted buena noche y no olvide saldar su deuda conmigo», dijo el charro con una pequeña sonrisa macabra. «Muchas gracias, caballero. Tenga usted una buena noche. Nos vemos», dijo Rosalino emocionado. Sin preguntar siquiera a aquel hombre de dónde era, quién era o cómo se llamaba, cegado por la gran cantidad de dinero que contenía la caja, la tomó y se fue saltando de alegría a su casa. Al día siguiente, Rosalino llevó al médico a su esposa y compró todos los medicamentos necesarios para el tratamiento. Días después reaccionó y se preguntó quién era aquel hombre tan amable. Empezó a preguntar por todo el pueblo solo describiéndolo, pero nadie le supo dar razón. Y así pasaron los años, y cada vez más y más don Rosalino se iba olvidando quién le había prestado aquel dinero, y más aún el documento que había firmado con sangre. Jamás lo volvió a ver e ignoró que tenía que saldar ese préstamo. Pagó sus deudas, compró burros, caballos y carretas para entregar mayor cantidad de pulque. El negocio prosperó y pudo construir una casa grande. Compró terrenos para siembra y animales de granja. Un buen día, don Rosalino cayó enfermo. A pesar de que tenía el suficiente dinero para tratarse, no pudieron detectar lo que tenía. Una noche, acostado en su cama, tuvo un sueño en el que vio aquella escena de cuando aquel hombre vestido de charro le dio a elegir entre 3 cajas que contenían dinero para saldar sus deudas y curar a su esposa enferma. Aquel hombre decía: «He venido a cobrarle lo prestado. Ha pasado mucho tiempo y no recordó que tenía que pagarme. Así es que usted se va en cuerpo y alma conmigo. En el contrato que firmó, especificaba claramente lo que perdía si usted no me pagaba». Don Rosalino solo se veía ahí muerto y tendido en el suelo, y cómo su cuerpo y su alma se iban al mismo infierno. Al día siguiente, pensó en que tenía que saldar su cuenta de aquella vez que pidió dinero al charro. Pero él sabía que el tiempo no le iba a alcanzar y solo mandó a traer a uno de sus mejores amigos para pedirle un gran favor. «Necesito pedirte un favor enorme», le dijo a su amigo, cuando ya tenía un pie en la tumba. «Amigo mío, mi hora va a llegar. Vendrán por mí en cuerpo y alma y me llevarán. No me cuestiones, que no me dará tiempo de explicarle lo que pasa y lo que quiero. Necesito que, por favor, te vayas a bendecir 3 veces, que te confieses 3 veces y que comulgues 3 veces. Te
que colocas 3 rosarios bendecidos en mi velorio. ¿Eso para qué, Rosalino?, preguntó intrigado el amigo. Los gusanos se van a tragar mi cuerpo, pero mi alma se va con Dios, de eso estoy seguro, dijo muy seguro de sí mismo Rosalino. Necesito que hagas esto por mí y por nuestra amistad. Necesito que evites que me lleven al infierno. Su amigo, atónito, solo accedió e hizo todo lo que le pidió don Rosalino, su gran amigo. Al día siguiente, don Rosalino Limón murió, y en la noche del mismo día se realizó su funeral. Unos minutos antes de medianoche, cuando se estaba finalizando el velorio, un aire helado entró por la habitación donde estaba tendido el cuerpo de don Rosalino, y todas las veladoras que iluminaban el lugar se apagaron. Toda la gente que asistió se espantó y de inmediato abandonaron el lugar, excepto un hombre, el fiel amigo de don Rosalino. Este vio que 3 charros negros aparecieron al pie del féretro de Rosalino. Los 3 hablaron al mismo tiempo. Habrás de pagar con tu alma el contrato que hiciste, Rosalino. Estaban a punto de tocar el féretro con sus descarnadas y horribles manos cuando el gran amigo de Rosalino se arrojó encima de ellos. Ahora entendía todas las cosas que le había pedido su amigo. Todo aquello había sido para que los espectros no pudieran tocarlo y así evitaría que se lo llevaran al infierno. Esta acción hizo que los espectros retrocedieran con un aullido de dolor. Trataron de acercarse de nuevo, pero los amuletos y bendiciones con los que contaban no se los permitían. De pronto, del suelo comenzaron a emerger un sinfín de brazos descarnados que trataban de arrancar de este mundo el espíritu de Rosalino. No obstante, al tocar a su gran amigo, retrocedían. Solo lograban hacerle algunos rasguños y a romper algunas partes de sus ropas. En ese momento, se quitó uno de los 3 rosarios que llevaba en su cuello y se lo colocó al cuerpo de Rosalino, y con un segundo golpeó el ataúd con todas sus fuerzas. Esto provocó que un estallido de luz brotara del cuerpo de Rosalino y que los espectros desaparecieran. De pronto, se encontraba en la habitación solo frente al ataúd de Rosalino. Abrió la caja y se percató de que éste tenía un semblante de suma tranquilidad. Yo soy el documentalista y esto fue el cuerpo que se salvó del infierno. Un agradecimiento a Alexis Alvarado Calderón por compartirme esta historia. Saludos especiales para Adenium Masajes Terapéuticos, Esrom Lezama, Fabián López Chávez, Benja, Deitepa, Cristian Jijiji, Gustavo Adolfo, Víctor Donaire Espejo, Espejo Donaire Espejo, Carlos Puli, Martín Torres Ramos, Edison Cris, Sonaste 3412, Juan Iscum, Martín Cortés, Beli Flores, Claudio Ariel Viamonte, Ángel Álvarez, William José Paredes Peñaranda, Esteban Castaño, Víctor Rodríguez, Aníbal Ruiz, Edgar Garrido, Wishmaster J. Huertas, Rosa Bautista y Iván Saprey. Gracias y hasta la próxima.